Hola, amantes de los diversos sabores y aromas. Os traigo la manera de hacer el pan árabe o bien el pan pita en el horno. Y con la misma masa vamos a hacer unos panes de tortilla que se pueden usar para bocadillos o para shawarma o para lo que queramos. Vamos a necesitar 500 gramos de harina blanca, 5 gramos de levadura seca, una cuchara de azúcar, media cuchara de sal y 3 cucharitas pequeñas de aceite de oliva. Siempre dejo la levadura descansar con un poco de agua tibia y la cuchara de azúcar, así reacciona más rápido y es como alimentarla básicamente. Así se activa más rápido y el pan sube más rápido. La dejo descansar un poquito, unos 5 minutos o 10, y en la harina voy a echar la sal y el aceite de oliva, claro. Y bueno, de mientras descansa la levadura, hacemos eso. Y agua tibia, no tiene que ser fría, tiene que ser tibia. Bueno, si es fría tampoco no pasa nada, pero así no va a fermentar el pan rápidamente. Con agua caliente, tampoco caliente mucho, solo tibia, el pan fermenta más rápido. Después voy echando así la levadura, la mezcla de la levadura con el azúcar y voy echando agua poquito a poco hasta que vea que ya es suficiente, que hay suficiente agua y la dejo amasar. Se puede hacer con la batidora o bien con la mano, no pasa nada, cualquiera la puede hacer. Si queréis hacerla a mano y amasarla un poquito bien, si no la queréis amasar, solamente podéis dejarla en un recipiente y cada 2 por 3 vais revolviendo desde arriba hacia abajo y dejándola como amasarse por sí sola. Tengo una manera de hacerlo en otro vídeo de tajín marroquí, una manera de hacerlo sin amasar, dejarlo solamente descansar un tiempo suficiente. Y bueno, así voy a formar una bolita y voy a echar un poco de aceite en el mismo recipiente y la voy a dejar fermentar durante media hora o 20, 30 minutos, una hora, depende del calor que hay en la cocina. Y así cuando subió y dobló su tamaño, le voy a quitar todo el aire que tiene por dentro, pero bueno, poquito a poco, suavemente, tampoco así quitarle todo de golpe, solamente poquito a poco. Y voy cortando. Si queréis que sean muy iguales, podéis pesarlos, pero yo los hago solamente a ojo. Tampoco quiero que sean tan perfectos porque es solo para nosotros en la casa, así que yo solamente lo hago a ojo. Y bueno, para formar bolitas, cojo todos los lados, los meto para el centro y voy empujando sobre la superficie, empujando, empujando y girando hasta formar así una superficie muy lisa. Se puede hacer de esta manera, girando y empujando con la superficie, o bien así cogiendo la masa en las manos y ir bajando por abajo y girando, bajando por abajo, meter por debajo y girar y girar y girar hasta que se forme una bolita perfecta, lisa por arriba. Así cuando la apretamos, la amasamos, queda bien lisa por arriba y se forma el círculo perfecto. Mejor que si no hacemos esto, pues no se forma un círculo bonito así perfecto. Como ves, así la cojo en las manos y empiezo a empujar por arriba, como metiendo los lados para abajo, para adentro y girando al mismo tiempo. Voy a hacer eso con todas las partes y voy a dejar las otras así como descansar de mientras acabo. Después empiezo con la primera que he hecho, que es la que ha descansado más tiempo. O bien también lo puedes tapar con una toalla o con una servilleta o con una bolsa y los dejáis fermentando un ratito. Si las dejáis así también fermentar, eso ya ayuda después a que no tardéis más tiempo. Pero bueno, no pasa. Así es con todas las bolitas. Las he tapado durante unos 5 minutillos o algo así, hasta que habéis visto que se han hinchado solamente un poquito, tampoco han doblado mucho su tamaño y empecé a trabajar en ellas. Cojo cada bolita y empiezo con un rodillo
apretarla así, para arriba, para los lados. Y si no se forma un círculo perfecto, vamos girando con el rodillo, así como girando con todo el círculo hasta que se forma un círculo perfecto. Vamos poquito a poco, a veces eso no funciona, no sale un círculo bonito, pero bueno, eso solamente poquito a poco y girando para un lado y para otro. Para las tortillas en el sartén vamos a hacerlas más finas. Las que voy a poner en el horno las voy a dejar más pequeñas y más cortitas un poquito, tienen más anchura que las tortillas del sartén. So- Se hacen muy finitas, pero no pasa nada que después se hinchan, se llenan de aire por dentro, no pasa nada, no tengáis miedo. Y voy poniéndolos en una bandeja que descansen de mientras acabo con todas. En una bandeja y las tapo con una servilleta y las dejo descansar otra vez. Y de mientras estoy calentando el horno y calentando la sartén, bueno, a fuego muy medio la sartén, y el horno tiene que precalentarse al máximo tiene que estar muy caliente, muy caliente, y hay que tener una bandeja en el horno para que se calienta también al mismo tiempo. Esto le da al pan el efecto este de solamente al tocar ese calor de la bandeja con el calor del horno muy fuerte y sube al instante. En 4 o 5 segundos empieza ya a llenarse de aire. Si la bandeja no está caliente o el horno no está caliente, no se van a inflar, no se van a llenar de aire. O bien también, si no es una bandeja, si tenéis la piedra para pizza o bien algo me parece que es como de también que es como las bandejas, pero que es también especial para la pizza, que se calientan muchísimo, que se usan para la pizza. Estas sirven también, las puedes también poner en el horno, a calentarse desde el principio con el horno. Y cuando llegan al calor máximo, ya le ponéis los panecitos. Primeras las he hecho pequeñitas y con un poquito de anchura. Estas las que voy a poner en el horno. Y estas últimas las he hecho más grandes porque son más finas. Estas es lo que van a hacer las tortillas. Se puede también poner un poquito de pan integral o bien un poco de salvado de avena, salvado de trigo, para que sean un poco integrales, no solamente con harina blanca, no pasa nada, se puede hacer. Cuando ya la sartén está caliente, pues ponemos el pan. Le dejamos unos segundos hasta que se forma una costra por debajo y empiezan a salir burbujitas así chiquititas. Le damos la vuelta, no dejamos que se forman bolas grandes porque después al darle la vuelta se estropea, no se llena por aire por dentro. Solamente al empezar a salir las burbujitas y al formarse una costra por debajo, le damos la vuelta. Solo unos 10 segundos o algo así, ya le damos la vuelta y la dejamos un poquito, un rato otra vez, un ratito y después le volvemos a dar la vuelta. La tercera vuelta es donde ya se llena de aire. Como habéis dicho, 10 segundos al principio, le damos la vuelta otra vez unos 5 o 10 segundos solamente y otra vez vamos a darle una vuelta y otra y otra y otra y se va inflando de aire. Y está así. El de sartén necesita más atención. Tenemos que quedar todo el tiempo encima. El horno no, la verdad. Solamente lo metéis y ya está y lo dejáis hasta que veáis que se ha hecho. La verdad que se hace muy deprisa porque el horno está muy caliente, se hace muy deprisa. No hay tampoco que dejarlo mucho rato para que no se seque mucho y ya empieza a romperse. Como habéis visto a la tercera vuelta o a la segunda ya empieza a llenarse así de aire. La dejamos que se llena sola o bien la podemos ayudar con la espátula apretando en los lados suavemente sin explotarla, solamente suavemente como ayudando, empujando el aire que se vaya a todas partes, pero sin apretar mucho para que no se explote por algún lado y ya no se va a llenar toda. A veces le he dado la vuelta, la dejé un rato y se infló por completo. Y hasta no la dejamos mucho rato para que no se seque y las guardamos en una servilleta para que guarden el calor y quedan suaves. Para que a la hora de formar los bocadillos o el kebab no se rompen. Tenemos que dejarlos en una servilleta. Las del horno, como habéis visto, las he puesto en una bandeja súper caliente y las he dejado así durante unos
Bueno, durante 1 minuto o 2 ya vais a ver que se han empezado a ir. Si queréis dejarlas blancas y guardarlas para el día que la vais a usar, o bien si queréis que se cocine por todo, doradita o marrón, y ya la quitáis. Pero no la dejáis mucho tiempo porque si se forma una costradura o bien que ya no va a servir, se va a romper al cortarla. Solamente un ratillo, solamente al ver que está lista y ya está. Unos 3 minutos en mi caso o algo así se han inflado. Quedan muy bonitas, muy ricas y sirven para bocadillos, shawarma y lo que sea. Espero que os haya gustado el video y que lo probéis en casa. Nos vemos en un próximo video y muchísimas gracias.